Sí, buenas tardes. Aquí saludándoles en esta tarde. Esperemos que estén bien. Aquí tratando de, bueno, sí, controlar un poquito aquí el sonido para que no se escuche tan, a lo mejor tan distorsionado. Estaba yo en este momento, permítanme, estoy asegurándome que ahora sí se escucha, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, sí, buenas tardes. Tenía la intención de empezar un poco más temprano esta transmisión, ¿no? Si de pronto por ahí están escuchando, pues échenme la mano, ¿no? Avisándome. Voy a tratar de entrar también yo y tratar de interactuar con ustedes lo mejor que pueda, ¿no? Sí, pues decirles que eh, es mi intención, ¿verdad? Estar transmitiendo yo. Decía que si yo podía transmitir, pues cada viernes, pues estaría excelente, ¿no? Pero pues a veces las circunstancias de la vida, ¿no? Y el mismo trabajo diario, pues no me permiten, ¿no? Estar transmitiendo tan seguido como quisiera o quisiera yo. Y pues ahora, esta tarde de viernes, una vez más, pues es mi intención que esto quede aquí grabado, ¿no? Para la posteridad o para que quede pues documentado algunos sucesos, historias, noticias que están pasando y pues uno hace el intento, ¿no? De estar en diálogo en esta comunalidad virtual, si se le puede llamar así, ¿no? Igual también es mi intención también transmitir de esta manera así como relajada, tranquila, ¿no? Y ahora sí, como dicen por ahí, los que ya están mirando, ¿no? Pues compartan este video. Voy a estar hablando de sucesos, de historias, de situaciones, ¿no? Voy a tocar algunos temas importantes como esto de nuestra Quinchecua, ¿no? O más bien, disculpen la palabra, ¿no? Quizás nuestras Pindecuecha, ¿no? Porque la Quinchecua como tal por sí es una sola, una de lo que es nuestra Pindecuecha, nuestras tradiciones, ¿no? Y pues, pues voy a empezar, creo que algunas personas ya están mirando y no quiero olvidar, ¿no? Que aquí tengo una notita de decir como Resi Kurajkurina, ¿no? Ayengo ahí San Marta, Ruchanenga, Shueca, San Curani, no me guanda yash como Kechita Cueran Besani, ka San Matrambe, Ukuringa, o Nitamanga Imparak Pinimbo, no, Bukshin Suek San como Ayengo Marta, Ruchanengue, San Curana, no Caneng, o Chkatsmarpen, Kura, o Kechayaka, Unza Yingwan Marta, Ruchanano, Imana Besawanda, Tiname, Kechita Cueran Be, Kamama Rambe, Yasasenga, Sawandak, Sanchinayin, Sanambe, Sanukurishki, Shuashishenga, Chaire, Tanga, Washingtonish, Chixuash, Alishin, Noroeste, Alishin, Shano. Kenyash California ish, Oregon ish, ano, ka Martarish, ka Uchari rete chanimbotish, ano, ka Sesi Kurekun, Chidnan, Querapirin, Chata Tahuriatan, Nanakukutan, Nanakuchin, ano, Imechanenga, Tininsko, Kinzipikwan, no, Kertzipetich, ano, Char, Nad, Itzini, ano, Gatin, Insko, Kinchka, o Tinitzimta, Kimakan, the Kuchaks Karichan, ano, kenga tininsko kinzipi nenga sucha manda pawan maroata kanuka itu numerico le nucha nand icherin ayengun dana no chet nand es kanu cha shoharas kanu keska tungin in bosh boka tu hindesh kimenga tininsko san amang echa kambe santire kambe samamran be chet nande kanik mayem kuraskri atungin dis ta tariata ano imbokan shin us inskus shin in hirehta kwan in wanda kwan enga yasha wandanka ano chitati atutin kalorin da shink ano atutin ambakaran da shik no cho pamenja mbe ho kimbucha tati pahe pamenche kambe pahe ne yamit ikichi kwana shembe nya shishen en none mano su shukwa kurash ki chatati tungin di stat kuriko ano tataguriata akatutin harota san horengurindan horentan ano
in huchareratzi kuechana no ka kanikushn ngangrishin akanik sespikuarashin boka no shin chanchin ngon wandeshin yash kamenki shano shnek como san kashumik ngon shna yenkurin amben sanitam kuringach kay shwash imparak pinimbo ano ka ispera era tsiparin skchatsin harata ano chanzen char ni makuchen char sipichin no matrambe me tuche nan kuerajpiri ano tungin kishon komarin pakayuak como shes wanda shinano que no marapen cual kurun y también están o imana be wanda ne no atenda no chinan kurash que tungin que kani kan angre shin nan kurash piri nan kita nga tsininsko kinzi piko ninga no chayash maro tanga ka ayengwa ni me chandano enga tsina amishrin enga tsinin enga xarot tapkini cheri chanimbo ini shuashe enga yashi chachkan atah ya enga nocha irehtanga uchar más kashi chenga kshalikuri piwala ka makshut ka niskwali ka tuwamish ano kamartaruch enga makashi kurchen nengon ka ngaksharotap kinirete chanimbo sesikimuni we ka imechen dishen gakshin nengon keri kuchi nanitech ka chita titech sesikimuni we char sesikimuni we skishiwak. Bueno, pues ahí pidiendo permiso, ¿verdad? En nuestra lengua. Es mi intención, ojalá algún día así sea que esta transmisión solo sea en purépecha, ¿no? Pero voy a hacer una combinación de purépecha, español, inglés si se requiere, ¿verdad? Y pues sí, si alguien de pronto está escuchando y no habla español y quieren comentar o quieren que diga algunas palabras, algunos mensajes en esta otra lengua, pues decirles que sí, que por supuesto, ¿verdad? Que voy a hacer lo posible. El inglés es un lenguaje que poco a poco pues estoy tratando también de dominar, ¿no? Para poder comunicarme, especialmente con los hermanos acá del norte, nuestros hermanos, bueno, aquí donde yo estoy radicando actualmente, este territorio, pues está en la comunidad Makashut, ¿verdad? Están los Pialap, Nisqualis, ¿no? Tuilailap y otros que a lo mejor no conozco por sus nombres, ¿verdad? Pero lo que tengo entendido, lo que ellos me han explicado, que ellos vienen de un linaje, ¿no? Que es el linaje del Chief Seattle, el jefe Seattle y lo que se conocen como los Tuamish, ¿no? Mayoría de la gente los identifica como la gente de la costa, así les dicen. Ellos esencialmente, sus antepasados eran pescadores y cazadores, ¿verdad? Y todavía guardan ese conocimiento, también son colectores de frutas silvestres, ¿verdad? Hay una frutita que colectan, le llaman huckleberry, que creo que es como de la familia de los berries, ¿no? No sé cómo se dice en español, pero vamos, las frambuesas, creo. Pero ellos lo colectan y saben preservarlo. También colectan hongos o terecuecha, ¿no? Son muy dados a saber qué hongos se comen. Bueno, muy similares a nosotros, también conocen nuevamente de las plantas que curan y todo eso. Y pues tengo muy buenos amigos entre esas comunidades, ¿no? Y pues a ellos también mandarles un fuerte abrazo, pues sí, decir que he hecho esos lazos de amistad, no fue fácil, ¿verdad? Fue bastante interesante porque pues ellos tienen sus propias normas y sus propios cuidados, ¿no? De cómo se manejan ellos en su forma de abrir la confianza, llamémosle así, ¿no? El confiar eh, creo que no somos ajeno a eso, ¿no? Nosotros también, los purépecha, cuando yo era niño, se nos decía que tuviéramos cuidado con los de fuera, ¿no? ¿No? Ellos decían, "Akutskpeticha", ¿no? Fue hasta hoy que entendí qué quiere decir esa palabra, porque me di cuenta de esto que le llaman el robo de conocimiento o extravismo de conocimiento que hacen personas que creo que ellos ya habían tenido esas malas experiencias. Por eso decían que tuviéramos cuidado con esos akutskpeticha, es como si alguien te comiera el cerebro, ¿no? O se comiera parte akutskuni, ¿no?
Y Piticha serían esos entes o esas personas que vienen y pum, te roban parte de tu conocimiento, ¿no? Entonces sí, sí éramos bastante desconfiados, ¿no? Cuando yo era niño, bueno, creo que ahora somos un poquito más, abiertos, ¿no? Somos un poquito más, quizás confiados, ¿no? A lo mejor por usar una palabra. Y pues sí, dejen agarrar aire, yo no, yo digo que cuando vengo aquí, vengo en camino, yo digo voy a tratar de platicar, más allá de hacer un trabajo de locución, porque no lo soy, no soy locutor, nada por el estilo, tampoco puedo decir que soy comunicador. Lo que sí sé es que tengo esta palabra, ¿no? Esta palabra que me han dejado mis ancestros, ¿no? Esta Wandacua, in Wandacua Nengachina, Juraj escuchar. Keri, chano, chata, titech, ka, chana, nitech, ano, que en Boshin como a Sespi Cuararach, ano, en Ganisha Mesalinko, Juraj Sanishu, Chanshin Hingones, Kayash, Naka, ano. Ayengo Hesan Chamata, Ruchan, ano, ne, que marapendo cosa Shenka, ano, ka, a ver, Kawak, Arintan, Haren, en Nemat, Kunamria, Kamen Bokax, Wandashak, San Anishambe, Samamara Shambe, enga, Nitamanga Imparak, Pinimbo, ano, ka iswandas que skakshwanda kinten sana mesalin que esta kuera me sana no himpokaksh mamra me wandan shin anu ka mamra me shwanda shin ni menkaksh mit ukurik anu y me chan tare que chicas no pure que anu poco chicas pure cha kurang para shinga anu intenambe inten uchar pinde kuechan anu y man en chakurango aquí en balabran o enten wantakwani anu en suchari ka pindeni Jakshimanza linka chikambenga xucha pindek o pinderikurin pikuareran ka nochka misalinkushin nanina shua pindenia o nanina pikuareran imaenga no wandari kenga no wanda kuchar amisalinkin wanda kwanano nanina shua imahtin guranchin ambes ko nanines inden suchar irekta kuchar tsipe kwa ka bushmenchan aritano neni rwekshi na yengun or neningun de rizwek to mizarin kunyan wanda shinyari ne ka isha mizarin kushin um ich kanera sinda shinga es kani changshin ngos to wanda shak enga purek ishi turishimbo wanda shinani o tushimbo himbo ka sharat maren ka otro wanda que huchar wanda kwan ka himboshin san turishin buchik wanda ka iserati panines ka ximat kurao en ka xmamran be wanda ka xkanik miti wanda in huchar amashalin wanda kueran besan ka ayengo ahimar taruchan paka ximatan shak nen sabe ka kchka sa wanda shin huchan ma o oksan wanda shin ma no sayoni tengan hi kuram ko ka char keri ma mach no pore te mini chapa shisa na pot ka alin shin ana Sofía shuwete wandak ma shaku ana Sofía ka is ahora shim des ki manga niras kinya shama salin ka uchari re te chan himo anga wishin ka chera nish ka mar re te chimbo kashkanga ima keri chakshin arip ko mar uchar keri chakshin arip ka es kanga uchar wanda ko nga ishis tinga como chipir himbo ka chakshin ushin neman no se shukun ochka sesukune himboxes como mencha hingeish wandan hawak karan himboshin sesi kurah kurika himboshin ayengwa huchit keri chan himboka no wikshin hi ishkamanda tan marapen kwara o enga himara pen kwari mana me wandak ochka ni mana be wandan haran enga no tenda ka chahte no kalina kalina ndihtis wandan ki ka isa man steruk tandane ka isa man sang narim peintan imana be enga chikmara pen kwar tamish niranka ka eskanalin ka mahurie wat andis no engak superin pore bok wanda shin ka chako wanda shin engak kurang sparanch ka ina pe ka no wik shin kan como no se spikuastan mar pero chen engak no wanda kucha wanda ko kan hit adis kanguria shin timan na ke chan ka timan tatak seperti chan tumbi seperti chan ke ma no otro wanda shin wanda ko
que más como uprimar andix no otro wandajkare no wani tengax engax ichkam engaxis como no joringurikiano como char sapicha o emechengax como erachi o pidenji sapirti chingax no joringurikia que mecánicamente himbo no es como himboya o kuratzingali no matrambe no xama xaxeratzini y más es tamish patengatzin iskamem arincha no se tandochan niash kerirete chan himbo como ni uruapa nisho niash morelia isho niash guadalajara sharika tishin huchak shuwerem que ka huchak wandani wanda con ka imagen alinchan que más dicen en hupkinde Secretaría de Educación Pública arika ñara puchari te chimo ka turi maximbosni person como turishari chinya ka sangnarinzin como notra chin wanda pan por ejemplo ka huchak sisa masangnarin mirikuri nya hucha wanda con ka sandria yon kisha imbochke imbogema Himashish como Sinsun Sanish o Sakapish o Martarish en Gax Puregano can otros Wandania Himbos que más niars shende de Turishi Chao Tushi Chain de española licatecha, ¿no? Ka Himbox como Iman Wenap como nota Tania para Max Wandania Hucha Wanda Kimbo, no, y Wanda con Engayashas Wandanka. Pues bueno, decir, ¿verdad? Que pues aquí estoy tratando compartir un poco con ustedes, ¿no? Decía yo que en partes en purépecha, en partes un poco de español, ¿verdad? Y pues hay muchas palabras que a veces yo digo o muchos análisis, ¿no? Que a lo mejor pues no encajan, ¿verdad? Pues para los que no son hablantes de nuestra lengua o los que no crecieron dentro de las tradiciones de los pueblos originarios, ¿no? En este caso, nosotros los purépecha, ¿no? Y pues sí, decía yo, ¿no? Que cuando hablamos de la tradición, y a lo mejor la palabra ni siquiera debería de ser esa, porque para nosotros la palabra es pindecua, ¿no? Y nosotros decimos, ¿verdad? Como alguien que no se desarrolló dentro de un pueblo originario, y lo digo con mucho respeto, espero que no ofender a nadie, no alguien se sienta mal por eso, pero ¿cómo van a entenderlo así cabalmente, verdad? Si no crecieron dentro de la tradición. Y eso implica también inclusive personas muy cercanas a mí, como tan cercanas como mis hijos o mis hijas. Si no les pasamos nosotros la tradición desde pequeños, ¿cómo lo van a sentir, no? Porque pindecua, esa es la palabra que va con los sentidos, ¿no? Era con el pindeni, ¿no? El costumbre que le llamamos también, por eso es que le llamamos así pindecua, nuestra costumbre, ¿verdad? Y muchas veces personas ajenas o que están tratando también de recobrar la identidad indígena de alguno en uno u otro nivel, ¿verdad? Pues acuden a la lectura, ¿no? Van hacia los libros, ahí leen, leen a autores inclusive que no son de los pueblos originarios, que tratan ellos de decodificar, ¿no? Esos mentados códices o escrituras antiguas que hay, especialmente de la cultura mexica, ¿no? O lo que también se conoce como azteca, ¿verdad? Y también de la cultura maya, que son, pues hay bastante información, códices y demás de esas dos culturas, ¿no? Hay otras culturas como la purépecha que se guardó mucho en la oralidad, ¿no? Y ese es lo que hoy quisiera compartirles, ¿verdad? Entonces avisen a los demás, vamos a empezar a hablar un poquito de algunos temas, voy a estar aquí al pendiente por si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguien quiere compartir o quiere, pues allí en mi página de Facebook estoy transmitiendo, estoy transmitiendo también en la página directa Purépecha. Estoy al pendiente, ¿no? De este video que estoy compartiendo en este momento. Voy a compartirles pantalla, ¿no? Espero que si me estén escuchando, alguien que me avise, ¿no? Si de pronto no me escuchan, porque si yo acá escucho bien y todo, pero a veces quizás fallan a veces esta tecnología y a lo mejor este, no se escucha muy bien, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Bueno, sí, bueno, pues vamos a hablar de algunos.
bueno, vamos a empezar con, vámonos, la intención de hoy, es precisamente, ¿no? De que podamos analizar un poquito los sucesos que están pasando en el territorio, ¿verdad? Que está suscitándose también acá por este lado donde yo estoy, ¿no? En los Estados Unidos, ¿no? Y pues sí, espero que estén mirando la pantalla, sí, sí, creo que todo está bien. Vamos a ver acá, revisar, sí, ahí está, ¿no? Este, vamos a ver, voy a hacer algunas páginas que no ocupo para no. Ahí está. Pues vamos a empezar aquí, ¿no? Creo que hay algunos eventos que todavía no comparto. Vamos a empezar aquí a revisar Ireta Purépecha, la página de Ireta Purépecha. Creo que algunos ya se enteraron. Esto es algo muy, muy bueno, ¿no? Y que abuelos de la comunidad purépecha recibieron un reconocimiento por su trabajo, ¿no? La Orquesta Antigua de Quinceo, 3 miembros, ¿no? Reciben este reconocimiento por parte de Lina, ¿no? Y pues sí, ¿no? Aquí pueden ustedes, si le ponen como mirar más, aquí hay más información y está el video completo, aquí lo pueden mirar, ¿verdad? Y enhorabuena por ellos, ¿verdad? Por mis tatitas, ¿no? Por tatita Cecilio, tatita Eleuterio y tatita Alberto, tata Lové, ¿verdad? Que estén bien y que Creador me los bendiga y que nos sigan pasando conocimiento, ¿verdad? A las nuevas generaciones, ¿no? Y pues ahí hay información al respecto, quieren mirar el video y lo van a poder mirar, ¿no? Este, Una representación de todo ello. sí, entonces, pues sí. Son los señores Eleuterio Crisóstomo Carrión, para quien pido un fuerte aplauso. Gracias, señor Eleuterio. Para su hermano Cecilio Crisóstomo Carrión. Sí, bueno, ahí con tiempo, con calma, véanlo, ¿no? Y está también acá, esto es uno de los temas que quisiera platicarles, analizarlo, ¿no? Quizás algunos estén de acuerdo, algunos no tanto, ¿no? Ya pues dependerá, ahora sí que cada persona pues tiene su propia capacidad y su propio entendimiento, ¿verdad? Pues hace no mucho me contactaron, una organización con la que hemos hecho proyectos ya juntos, ¿no? Que nos han ayudado de uno u otro nivel, que es una fundación, ¿no? Aquí a nivel local se llama Seattle Foundation. Ellos me hablaron y me hicieron una entrevista y de esa entrevista sacaron un artículo, no solo a mí, sino también entrevistaron a otros compañeros, compañeras de la comunidad garífono. Y este artículo, pues básicamente lo que nos comenta o lo que, o lo que nos comparte, ¿no? Es en relación a este mes, ¿no? Lo que es después del 16 de septiembre, 15 de septiembre y hasta el 15 de octubre, que es como un mes completo acá en los Estados Unidos, hacen mucho estas fiestas que le llaman hacia la herencia hispana, latina, ¿no? Y pues se hacen muchas actividades, incluyendo en la Casa Blanca, ¿no? O sea, invitan personajes que ellos creen o ellos piensan que pues son personas ilustres, ¿no? Y hacen pues de este evento algo muy grande. Obviamente tiene que ver también en el aspecto comercial, ¿no? Siempre van a encontrar alguna festividad como esta, pues para ellos, bueno, ustedes saben, ¿no? Vivimos en un sistema donde pues viven de eso, ¿no? Pero en esta ocasión, nosotros, por medio de este análisis, hacemos hincapié, ¿no? Que pues todavía existimos, ¿no? Porque mucho de lo que muestran en estos días en el mes de la hispanidad, las danzas, la música, ¿no? Todo eso, el folclore que representan cuando están identificándose como hispanos o latinos como tal, pues mucho viene de la raíz ancestral indígena o de los pueblos originarios, ¿verdad? La comida misma, ¿no? La que presentan como hispana o como latina, pues es la comida que nuestros ancestros, ¿no? Nos
compartieron o salvaguardaron, como pues los derivados del maíz, ¿no? Podemos hablar desde los tacos hasta donde podamos llegar con los derivados del maíz, que pues ha estado con nosotros desde tiempos inmemorables, ¿no? Y así podemos hablar del mole, de otros, ¿no? Que representan supuestamente a esa hispanidad, ¿no? Aquí el punto, ¿no? El punto de análisis es que no reconocen la identidad indígena o afroindígena, ¿no? Porque también mucha de la música, mucha de lo que ellos muestran también viene de la comunidad afrodescendiente, ¿no? Nosotros le llamamos afroindígena. Y pues está, por mi parte, ¿no? Llamar un poco la atención, ¿no? Decir que pues pues existimos, todavía estamos aquí, ¿no? Y que, pues, amén de que hagan todo esto con bombos y platillos, el mes de la hispanidad, pues siempre va a haber personas como aquí un servidor, ¿no? Como aquí yo, ¿no? A lo mejor yo y algunos más, que vamos a decir, no todos somos hispanos, no todos somos latinos, aunque seamos, vengamos de esa área que le llaman Latinoamérica, ¿no? México, Centro y Sudamérica, ¿no? En la actualidad, pues existen varias comunidades de los pueblos originarios, entre nosotros los purépecha, ¿no? Y este es todo un mosaico cultural. Yo entiendo porque sé un poco de economía política, un poquito aquí, un poquito allá, ¿no? Entiendo de qué se trata, entiendo que están tratando de, pues, hacer su mercadeo de una manera un poquito más ordenada, ¿no? Y pues entre ellos nos meten en un mismo costal, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, como nosotros decimos, en resistencia, ¿no? Seguimos aquí, ¿no? Seguimos existiendo, seguimos coexistiendo y pues sí, sí pedimos respeto, ¿no? Y ya el que no la quiera dar, pues que no la dé y los que no, pues también, no hay problema, no estamos en esa situación de querer como quizás convencer a los que no se quieren convencer o a los que a lo mejor no están de acuerdo con nuestra forma de pensar. Pero es un artículo muy bueno, léanlo por favor. Aquí una hermana de la comunidad garífuno también nos comparte su pensamiento, ¿verdad? Y esta foto me gusta mucho, ¿no? Bueno, esta es nuestra página directa, pura pecha, decía yo que esta foto pues representa, ¿no? Estamos ahí miembros de pueblos originarios y estamos en el Daybreak Star Center, que es un centro ceremonial, cultural de la comunidad nativa, ¿no? Especialmente los hermanos que llaman nativos citadinos, ¿no? Que radican en las ciudades y tienen este lugar muy emblemático porque este lugar fue tomado, ahora sí que no fue por voluntad propia que se lo dieron a ellos y ahí hicimos el evento pues también ahí nos miran con nuestras máscaras puestas, ¿verdad? Por lo que los que han escuchado otras grabaciones que yo he hecho en el pasado se han dado cuenta que yo o nosotros como Ireta Purépecha hacemos esta corresponsabilidad ahora sí que en el sentido de que cuidarnos, ¿no? En este tiempo de pandemia, en este tiempo que por tan difícil que estamos pasando, ¿no? Bueno, vamos ahora aquí. Espero que sí se esté mirando, a lo mejor no, a lo mejor sí, creo que sí. Bueno, aquí aparece esta situación, ¿no? Que quisiéramos que no pasara, quisiéramos que no esté suscitándose, pero pues sabemos, ¿no? Que pues así es, ¿verdad? Siguen estas desapariciones. Espero que esta compañera Azucena Morales Medina ya pues allá su familia la haya encontrado y nosotros decir que desde acá también nosotros hacemos lo que podemos, ¿verdad? Si necesitan algo, si algo más en que podamos apoyar acá desde la lejanía, pues contáctenos, ¿verdad? Pero ahí hicimos ese comparte para que más personas supieran de esta situación que está pasando, ¿no? Este, bueno, aquí está el mismo artículo, pero en inglés, donde está desde Seattle Foundation acerca de este análisis o esta reflexión de la mes de la hispanidad. Aquí también está un anuncio acerca de esta viruela que está afectando aquí en el condado donde vivimos, ¿no? Que le llaman la viruela del mono. Pero aquí ustedes, si ustedes van o siguen
esta página del Departamento de Salud del Estado, van a encontrar más información, ¿verdad? Ya la vacuna está lista, ¿no? Y pues por aquí veo una carita sonriente. Siempre va a haber personas que pues no, ¿verdad? Y salen con ideas o con pensamientos y uno dice, uno sí se informa, ¿no? No somos tan ignorantes, ¿no? No vamos a publicar algo del cual no hemos hecho investigación previa, ¿no? Bueno, este fue un evento que pues nos dejó muy buen sabor de boca, ¿verdad? Decirles que nosotros como colectivo Ireta Purépecha, pues tratamos de estar al pendiente de nuestra comunidad en diferentes maneras, ¿no? Y pues una de ellas es pues que se nos dio esta oportunidad de traer unos dentistas móvil para nuestra comunidad, ¿no? Unos como carros grandes que traen dentistas, ¿no? Que apoyan a la comunidad que muchas veces se deja fuera, ¿no? A la comunidad que de pronto no tiene un número de seguro social válido, vamos a dejarlo así, hasta ahí, ¿no? Que a lo mejor no pueden acceder a otros recursos y este fue gratuito, ¿no? Tuvimos buenos testimonios, quizás algunas personas no se sintieron tan bien, algunas se sintieron muy bien, es como todo, ¿no? Pero pues agradecerles, ¿no? A Medical Teams que fueron los que trajeron, o por medio de Salud Pública de Seattle y el Condado King, que hicieron el esfuerzo para que vinieran estos dos benes, ¿no? Que a ver si ahorita les puedo mostrar algunas fotos, pero fue muy interesante. También a Mary Group, ¿no? Que fue nuestra compañera Natalie, también ella parte de nuestro colectivo Ireta Purepecha y también pues ayudándonos en lo que ella puede, ¿no? Y a nuestros hermanos, hermanes, ¿no? Como ellas se identifican, como con ese mismo respeto que pido yo, ¿no? Como el ser purépecha, tengo mucho respeto para ellas. Y si ellas así se quieren identificar, así las voy a yo llamar y así les voy a decir. En purépecha sería image, ¿no? Se llaman Everyday Medicine. Ellos también nos apoyaron y les agradecemos infinitamente por el apoyo para poder llevar a cabo este evento. Obviamente, Salud Pública de Seattle y el Condado King, muy solidarios, ¿no? Que pues nos ayudaron. Los del Canoe Journey, ¿no? Nuestro eh, hermano, ¿no? Amigo DJ y la compañera que estaba con él, que estaban haciendo un poco de acupuntura, ¿verdad? A nuestros amigos de Azteca Boxing, ¿no? Que estuvieron también presentes, también muy contentos por eso, porque pues sí es importante también, ¿no? Que cuando nosotros hablemos de estos temas, podamos también dar algunas alternativas a los chavos, a los jóvenes, ¿no? Como decir, qué alternativa les podemos dar, que pues una de esas es esto, ¿no? Por medio del box, ¿no? Mantenerlos con su mente ocupada, que su energía se esté gastando de buena manera, ¿no? Makan isan kanik mayembo kano yamen de en gatsen harata que de Cricuric America Medical Teams ka Salud Pública de Seattle Condado King en Garicuric Medi Group Amaterialic Everyday Medicine ka No Journey Herbal and Health colectivo, creo, son un colectivo de los hermanos que apoyan a los hermanos nativos de estas partes o de estas tierras, ¿no? Que con esta cuestión del canotaje y demás, ¿no? Y pues también a nuestros compañeros, ¿no? Compañeras de Azteca Boxing, ¿no? Que estuvieron también aquí presentes. Bueno, pues decir, ¿verdad? Que por aquí lo tenemos otra vez, el mismo evento, ¿no? Pues sí, también no olvidar el 26 de septiembre, ¿no? Que después de 8 años nosotros también reclamamos, nosotros también como colectivo Ireta Purépecha decimos, ¿verdad? Que vivos se los llevaron y vivos los queremos, ¿verdad? Y que pues ahora sí que
pues en solidaridad con los padres y madres de Ayotzinapa, ¿no? Bueno, por aquí estaba haciendo una transmisión. Ahora voy a ir un poco a mi página, ¿no? Deja ir a la página mía para ver qué es lo que tengo por aquí, qué les puedo comentar. Pero vamos a hablar de este tema. Esto lo voy a dejar un poquito más para profundizarlo, ¿verdad? Pasen la voz, voy a analizar el tema de la queche, o pasen el video después, ¿no? Cuando ustedes tengan tiempo, ¿no? Para que otras personas lo puedan mirar, lo podamos analizar juntos. Bueno, por aquí hubo esta movilización hace unos días con el Consejo Indígena de Gobierno y otras luchas, ¿no? En contra de la militarización que está pasando en nuestro país, ¿no? Y pues nosotros decimos que nuestra lucha es por la vida y pues por ahí también estuvimos, ¿verdad? Manifestándonos, ¿verdad? Y pues aquí lo que les comentaba ya de los tatas de Quinceo, aquí hay unas imágenes de nuestra manifestación aquí enfrente del Consulado de México, ¿no? Aquí tengo lo de nosotros existimos, we exist, ¿no? Que les decía que hay un video estoy platicando con algunas personas que se presentaron, explicándoles qué estábamos haciendo aquí, ahí o por qué la manifestación, ¿no? Pues sí, que al compa Pavel también explicando acerca de esto del 12 de octubre, ¿verdad? Que también pues es un tema bastante interesante para analizarse, para comprenderse, ¿verdad? Que va de la mano con esto de la herencia hispana mentado, ¿no? Que es esa misma situación de querer erradicarnos, pero pues somos fuertes, ¿no? Somos una cultura viva y pues vamos a seguir en esta digna resistencia, ¿no? Y pues igual aquí, ¿no? Unos compas, ¿no? Aquí de el Congreso Nacional Indígena que estaban pasando. Aquí hay una historia muy interesante del pueblo otomí que también pues les mandamos nuestra solidaridad, nuestro corazón, ¿verdad? Que sigan con su digna rebeldía y ellos tomaron un edificio ahí en México que era actualmente de esto que se le llaman a la hora el INPI, ¿no? Que supuesto o aparentemente representan a los pueblos indígenas de México, pero los compas de otomis desplazados de sus comunidades y desplazados también de donde vivían, decidieron tomar esta casa, ahora ya la casa del pueblo, ¿no? Eh, me gusta mucho, ¿no? Su movilización, su digna rebeldía, ¿no? En esta nueva casa, la casa del pueblo, ¿no? De Samir Flores, le pusieron por nombre del compa Samir, para los que saben ese tema, que pues fue cobardemente asesinado. Por aquí está el cartelito que hicimos haciendo la invitación para los que se quisieran unir, ¿no? Para seguir pues ahora sí que enaltando nuestra voz, ¿no? Diciendo que estamos aquí por nuestra digna resistencia y resiliencia. Creo que la resiliencia nosotros la agregamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que sanar, tenemos también que curarnos, tenemos que entendernos, ¿verdad? Para poder coexistir o para poder seguir esta digna coexistencia, por ponerle una palabra. Bueno, sí, más o menos es la misma temática, ¿no? Bueno, vámonos aquí. Y yo creo que este es uno de los temas que quería hablar un poquito más ampliamente, ¿verdad? Pues un poquito revisar lo que se está suscitando en nuestras comunidades. Pero bueno, hace unos días me comentó una de mis hijas y me decía, papá, ya te diste cuenta que unas palabras que tú compartiste hace un tiempo atrás, alguien se los llevó, el compa Prisi Álvarez, ¿no? Y lo están compartiendo mucha gente, me dice, ¿verdad? Dice, y, y dije yo, entonces déjame darle una revisada, dije, déjame ver de qué se trata. Y sí, mire que pues mucha gente estaba hablando del tema y dije, bueno, voy a darle una revisadita y voy a hablar un ratito al respecto, ¿verdad? Bueno, este tema es un tema bastante interesante, ¿no? Porque igual yo por acá en los Estados Unidos
empecé a notar algo como que nosotros podríamos decir como que este día, ¿no? El día de Huchar en nuestro caso se estaba haciendo pues muy popular por usar una palabra, ¿no? Y, y decía yo, pues como siempre tiene que haber algo atrás de esto, ¿no? De esta promoción, de hablar de este día. Y me di a la tarea de investigar y pues me di cuenta que pues un proyecto ya antaño, un proyecto que ellos vienen, ellos, cuando digo ellos, los dominantes y dentro de los dominantes, los gobiernos, ¿verdad? Están buscando la manera de la comercialización, ¿no? De nuestras tradiciones, eh, enmascarado con lo que pues ellos los llaman reconocernos, ¿verdad? Este turismo cultural, ¿no? Que hacen, ¿no? Y dentro de eso empecé a mirar que, bueno, después también de la película esta que muchos de ustedes miraron, yo creo que yo también me tocó verlo ya un poco después, ¿no? Porque no me atraía mucho, porque yo sabía que la tónica que iba a tener esa película no necesariamente iba a ser desde la visión de nosotros, o la visión de los pueblos originarios, sino era netamente comercial, pues solamente analizar quién lo hizo o para qué lo hicieron, ¿no? Y este escrito yo lo escribí antes de Coco, porque a lo mejor debería tener algún fragmento hablando al respecto, también algún fragmento acerca de la Catrina, no la gente que se pinta. Esto yo lo escribí hace un poquito más antes. Y lo escribí también, pues, reconociendo que fue un análisis que hacíamos con unos tatas de la comunidad purépecha, donde decíamos, pues, hasta dónde va a parar todo esto, ¿no? Y pues se los leo, ¿no? Se los leo y después lo voy a analizar un poco. Entonces, ¿es Día de los Muertos o qué, Chitaco? ¿No? Y decía, comparto un poquito y decirles que lo que voy a compartir aquí también lo hago con mucho respeto, con mucho cariño para mi familia y para los que son de la comunidad donde soy yo, porque este es un pequeño fragmento, nomás es como un pedacito, ¿no? De cómo se viven estos días, porque estos días son pues muy importantes para nosotros, ¿verdad? Y digo días porque no nomás es un día, ¿no? Como algunos lo quieren ver o lo quieren hacer notar, no es todo un tiempo, ¿no? Donde ya huele a ese día, ¿no? Te llega el olor por las flores que manejamos, por todo lo que implica, ¿no? Estos días. Y pues lo leo más bien, ¿no? Pero sí decirles que lo que yo voy a compartir es un pedacito nomás, ¿verdad? Un pedacito muy pequeño para crear esa armonía, ¿no? Y decía, unos días antes del 2 de noviembre se limpian las tumbas para que estén presentables, puesto que llevaremos Quetzalcóatl a aquellos que físicamente ya no están con nosotros. El 1 de noviembre todos los niños ya estamos ansiosos porque si ya se reciben aquellos o aquellas que fallecieron en el lapso de un año. Esto sucede en mi pueblo, ¿no? En la casa de ellos o ellas preparan la catamal. Entonces nosotros vamos de casa en casa para degustar de ese alimento tan significativo y tan sabroso, ¿no? Porque está hecho de atapacua, ¿no? En la salsita que le ponen en medio. En estas fechas hay mucha quietud, no se hace actividad alguna que no esté relacionada con la llegada de nuestros seres queridos que viajen desde la región donde ahora radican para visitarnos a nosotros los terrenales, ¿no? Entonces, sí, sí, quizás sí hay personas que hacen sus actividades diarias, pero más en general o la mayoría están enfocados en estos días en lo que tiene que ver con la llegada de los que nos van a visitar. Y con esto vamos a entender o vamos a reentender o entendernos que nosotros no creemos en la muerte como tal. Nosotros decimos, bueno, sigo leyendo más abajo, hay algunas otras puntualizaciones al respecto. En la casa que fue de mi abuela y abuelo ponen un pequeño altar, nosotros se lo llamamos un skandani, ¿no? Para poner una quechita como muy especial. Precisamente el día primero en la medianoche nos visitan para consumir dicha ofrenda, ¿no? Así decía mi abuela. Siti Mestia decían cuando ellos lo olían y lo probaban y decían que sí, y dijo, Hanun Gusteao ya está aquí porque decían que la comida ya estaba desabrida, ¿no? Ya no estaba, ya no tenía, ya el difunto o la persona que vino a visitarnos, ¿no? Y ya ya le había quitado el sabor.
A otro día nos congregamos en el panteón desde muy temprano, se olvidan discordias, malentendidos. Ese día se respira paz, alegría, se despide una energía muy positiva. Cada familia lleva una canasta llena de fruta, pan, entre varias otras cosas. Una vez que los señores que rezan hicieron las plegarias para pedir a Juchar Cuerapri que abogue por nuestros seres queridos, los niños ya están listos con sus bolsitas, puesto que empieza la repartición de la ofrenda. Por lo general te dan algunas piezas de tequecho, pan sin levadura en forma romboide y algo de fruta, ¿no? Entonces, sí, esta parte es bien importante porque yo pues tengo en mi memoria como mi abuelita también ya que pasó ya al otro nivel de vida, ¿no? Y que este año pues la vamos a recibir, ¿no? A mi abuelita. Ella hablaba con mi abuelito y le decía, mira, aquí están tus hijos, tus hijas, ¿no? No me obedecen, no me hacen caso. Decía, llámales la atención, decía mi abuelita, ¿no? Especialmente a este, ¿no? Voy a decir a quién, pero había uno que ella señalaba mucho, que decía, este es el que menos me hace caso, ¿no? Y hablaba con él, pues que nuestro abuelo estaba ahí, o sea, para ella era decir, aquí está, ¿no? Meshuraraskia, ¿no? Appointed. Meshuraraskia. Kahishoharaskia y no curandere chingon. Kari mero en garin shano kuracha. Ari shuka ma changta kurka. Cuerangulin, en den cinturón en ka. Ari en den guaguara en den antes no curachkin. Empezaba a hablar con mi abuelo. Igual si había algunas discordias o algunos entre, a veces ustedes saben, entre hermanos o hermanas, a veces hay diferencias, pero ese día pues no había motivo para la discordia. Ese día que se unía mi familia era para estar en paz, para estar bien, ¿no? Y sí, después ya se iba a buscar a los rezanderos, ¿no? A los que rezan. Venían ellos y decían su plegaria, su rezo, pedían por al ser infinito o a Dios o al Creador para que pues o sea, que perdonara lo que tenía que perdonar de aquellos que ya no estaban en este plano de vida. Hacían sus rezos, ¿no? Obviamente son rezos católicos o rezos con el sincretismo, ¿no? Que implica la religión católica. Y después de eso, nosotros estábamos listos, los niños, porque nos íbamos a pedir la ofrenda, ¿no? Íbamos de tumba en tumba y decíamos que no teníamos que echar, que está ¿no? Y ya nos daban de la fruta o lo que tuvieran, cosas interesantes, es ese tequecho, ¿no? En forma romboide, que es un panecito así chiquito, y también el maíz, toqueri, ¿no? En el tiempo que se da el elote, lo que hacen es sancochar o semicocer el elote, parte del elote, que después lo vuelven a recocer o recalentar el día de esta que nosotros llamamos quetzitacua, ¿no? Ese día volvemos a comer elote, es curioso, ¿no? Que tiene que estar el elote presente, el maíz presente como tal en nuestras ceremonias. Y luego dice, esto es a grandes rasgos la tradición que vive en mi niñez, un pequeño resumen de una tradición milenaria que nos transmitieron nuestros antepasados. Dicen nuestros mayores, nuestras mayoras, que aquellos que fallecen realmente morirán el día que nosotros dejemos de recordarlos por medio de la Shishi Parandakwa en las siguientes generaciones. En las siguientes generaciones siempre estarán presentes, puesto que van a reencarnar en personalidad, fisonomía, en alguno de sus nietos o nietas, ¿no? Y les pido disculpas porque pues el español no es mi primera lengua y no me da pena escribirlo mal, sí, a veces me como un punto o me como alguna S o pasan cosas así, ¿no? Pero el punto es que trato de comunicar lo mejor que puedo. Entonces esta parte es bien importante, ¿no? Porque a nosotros sí nos dicen eso, ¿no? Que el día en que ellos ya vayan a fallecer o maximakan guarea tengo, chakshmirikuria, o así dicen, ¿no? Ellos van a morir ese día que nosotros los olvidemos, ¿no? Entonces, por eso es bien importante no olvidarlos, ¿no? Y el 1 de noviembre en algunas comunidades, el 2 de noviembre, como en la que yo soy parte de, pues se hace esta recordación con mucho respeto y con mucha alegría, porque aunque sí hay papás, mamás, hijos, ¿verdad? Personas, esposas, esposos que lloran a los fallecidos, pero también es un día de alegría, es un día de regocijo, ¿no?
y es muy linda esta nuestra Pindecua, esta Quetzitacua, ¿no? Y pues también antes de entrar a seguir dándole lectura a este escrito que hice hace algunos años, sí quisiera en alguna manera hacerme entender, ¿verdad? Porque muchas personas confunden la palabra Quetzitacua como que este día, como el Día de los Muertos o como el Día de las Ánimas. Y no es ninguna de las dos, ¿verdad? En realidad no, como yo digo, nosotros no festejamos a la muerte. La ánima, pues también es una palabra impuesta, ¿no? Desde ese otro lenguaje, o este lenguaje que estoy hablando. ¿Verdad? Que Chitani es como engrandecer, ¿no? Poner sobre de. Tampoco es la ofrenda, ¿no? Porque por ahí hay hermanos o hermanas que están retomando nuestra lengua o que están tratando de aprender el purépecha y por ahí leen un fragmento donde o alguien les dice que esa palabra quiere decir ofrenda. Nosotros la ofrenda en realidad le llamamos mindacua, ¿no? De la palabra mindani, de que ya está dado o que está designado, ¿no? Hay otra palabra que usamos para la ofrenda que es parandicua, ¿no? Que quiere decir lo que se lleva aquí, porque por lo general las señoras, el canimo, ¿no? Le llamamos, o la canasta, aquí el chiquihuite, aquí lo cargan, parandi, ¿no? La ofrenda que se lleva, pero lo que está adentro es la mindacua, lo que ya está ofrendado. Y la palabra quetzitacua no quiere decir ofrenda, ¿no? Yo mismo a veces he cometido ese error por querer como armonizar o querer que otras personas nos entiendan. De pronto decimos, ah, lo más fácil quizás es decirle ofrenda, ¿no? Como les digo, no quiere decir Día de los Muertos, no quiere decir Día de las Ánimas, sino quiere decir el proceso que se hace ese día de que la tumba se limpia y sobre la tumba se hace la quetzitacua, ¿no? El proceso de llevar y poner la mintacua que ese día le estamos dando a los que de pronto nos van a visitar. Obviamente, después de que se reza, como ya dije, después de que simbólicamente se podría decir así, ¿verdad? O con un credo, que a lo mejor no es la palabra simbólica, ellos ya vinieron, comieron con nosotros y ya después se puede repartir, ¿no? La quechita, ya se puede usar, ¿no? Entonces, sí, no me voy a meter mucho en la dinámica de que la palabra, si la palabra es un verbo, si es un sustantivo, si es X o Y, ¿no? Lo que sí quiero decirles es la significación de la palabra, que es un día súper importante para nosotros los purépecha, que sí es bien importante que le llamemos Quetzitacua, porque así fue como nuestros abuelos, nuestras abuelas le llamaron. Esa es la palabra que yo escuché, a menos que haya otra palabra en alguna otra comunidad purépecha donde usen para referirse a este día. En purépecha, no en castellano, o en palabras como anime, cherquinyecuan, ¿no es verdad? ¿No? No. Ese Día de los Muertos, que anime, cherquinyecuan, son imposiciones que vinieron de fuera, ¿no? Y si alguien sabe lo contrario, sabe diferente, ¿verdad? Pues que me diga, ¿no? Pero yo desde pequeño lo que escuché fue que Quetzitacua, ¿no? Este día importante y muy, muy, muy memorable para nuestra cultura, ¿no? Bueno, ahora me voy a ir para acá y decir, dice, usando de base lo arriba mencionado, quisiera diferir con aquellos que aseguran que nosotros nos mofamos de la muerte. Esta parte lo puse porque escuché mucho, especialmente a la mexicanidad o a los que son mexicanos, ¿no? Bueno, yo también soy mexicano, pero pues, primero soy purépecha, ¿no? Después soy comunero y después michoacano y después mexicano, ¿no? A lo mejor jurídicamente soy mexicano porque así dice mi partitura de nacimiento, pero por mi identidad propia y por mi linaje, ¿verdad? Yo soy purépecha, ¿no? Y decir que dice que nosotros nos mofamos de la muerte porque lo escuchaba especialmente diciendo, oh, los mexicanos no le tienen a la muerte que hasta fiesta le hacen, ¿no? Pues no es así, ¿no? No es verdad, nosotros sí le tenemos mucho respeto a Chaguaricua, ¿no? El gran señor muerte o gran señor de la muerte, ¿no? Ese ente, ¿no? Que algún día va a venir por nosotros o nosotros vamos a ir a él, como lo queramos mirar, ¿verdad? Y a Chuaricua, ¿no? O a Chaguaricua.
es una ente al cual respetamos mucho, ¿no? Y no jugamos con él, ¿no? Es muy de falta de respeto jugar con ese ente, ¿no? Este, se dice un ejemplo al respecto, nuestros ya nos han inculcado que es muy falta de respeto levantar o hacer altares sin sentido, sin motivo alguno o para exhibición. Así que también quiero hacer un paréntesis, ¿no? Lo voy a decir otra vez con mucho respeto, ¿no? Yo sé que muchos de nosotros y nosotras, los que nos sentimos muy bien por ser purépechas, ¿no? Que traemos inculcado el amor hacia nuestra cultura, pues queremos mostrarlo, ¿verdad? Pero muchas veces caemos a esa tónica de la exhibición, ¿no? Nuestras tumbas, nuestra ceremonia, nuestra este día, vamos, o este acontecimiento, no sé, y escuchar qué, por ejemplo, ¿no? Como, hay una accionario perenne, inden como, indi winzah pero cambia parís que samaran como más sherpinia, sherpinia, arisin kucha, ambe himboya, unani himboya, kaishi, wanik sharaten chikax, marapen kwa no kurang, o chikax marapen kwa no kurang para nano, hikshinoari neski para hikshinarin haran, ashisame o ashisuhiari. Engashi kan engashi wandaña ka iman ayinguan char sapichan char nimakuechani char wahpechani eshka huchar ke chitakwa kumanchi kwar zunkichka imain unskanda ke kumanchi kwar chit nanita is unska kundashim tu chit tatakerin hima mesarin chakshalik troja ka wandashim deskimateru kanchur ke keshka himbos como tsipe mahware mte kandiran ka shipiru nya ka tsemun ni mantire kon ka tsimashin tsitimi stiarin tsitim te mahurahta masharin ke huchar hurahte barto arshin su esposo no hurahte imer wamba hurahte ka echkanome sheskia como chinireta gana pues chaksha iskusniran hini como uruapanish o parachis niran que iskus tarahpan o xisku unskandane ka imanera tsiparinene pakindetsi huakshen turi shichari no tu shichari na imahtin su chance nis pindera tamesharin que ya no en kaksh inden hotel y ya men con dueño koksh dueño de restaurante ya na men kaksh kanik centavo kanik tuminandak isaman como nukshmitinia no imane suchari winza para kuano isarin skuchet kumanchi kuarish kach no se salashin que parisk taraspa na mesarin ko isk unskantan ka himboka como hiya no hi kanguri jin gut chit ta ne ko chit nan dine ka yamin to chit pirenji ko chit irechich imach kusut ibarak pin himbara no que nga himar pin ko lisa ma pidinga no hichkan sanu ishi pidina como achawari kon yo alin haran karan huya pakar panta ka mochino no pon pari unan tu chanda lishnya pak yash ko tsipinda ka no ima boshari no tsama kish winza para cuestelina no entonces sí sí decir que pues no hay que jugar con nuestras tradiciones, son pues muy tradiciones muy importantes, ¿no? Algunos nos llaman puritanos a los que hablamos de estos temas, porque no estamos de acuerdo con la exhibición, no estamos de acuerdo que usen nuestra cultura para sus propósitos que tienen estas grandes transnacionales, estos grandes dueños de los hoteles, dueños de restaurantes, los que manejan el dinero o los miles, ya sea de pesos o de dólares que genera este día, ¿no? Y nosotros decir que sigamos salvaguardando, aunque a veces por armonía tengamos que ir a algún evento de esos, porque yo también lo hago y no voy a decir que no, ¿verdad? Me invitan y hago algunos rezos o plegarias, algunos cantitos en esos lugares, pido permiso, pido disculpas a los ancestros por lo que hacemos en la actualidad, ¿verdad? Hago lo mejor que puedo, pero sí soy conocedor y entendedor de eso, ¿verdad? Que nosotros con nuestro colectivo Ireta Purepechaca, pues cada año nos juntamos y levantamos un altarcito, yo le digo de veras, ¿no? Porque sí, de veras lo hacemos con mucho respeto y avisamos a algunos miembros de la comunidad purépecha y también de la comunidad de habla hispana, ¿no? Los que de pronto no son purépecha y quieran unirse a nuestro evento, les hacemos la invitación, ¿verdad?
y vienen, ¿no? Y pasamos un tiempo juntos y pues hacemos lo que ustedes ya saben, ¿no? Tener un día agradable, tarde, noche agradable, ¿no? Entonces aquí digo, ¿verdad? Las grandes transnacionales en contubernio con las paraestatales cada día se apropian más de esta importante tradición. Le han cambiado el nombre por el Día de los Muertos, publicitan este día en los medios masivos para que los de fuera nos vengan a observar. Nos exhiben como si nosotros fuéramos unos actores y nuestra Késtico fuera una obra teatral. A ellos poco les importa entender el verdadero sentido de nuestras tradiciones. Su único interés es el dinero que obtienen al tener hoteles y restaurantes llenos. Pues sí, esa es la verdad, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Y pues sí, hay que decirlo, hay que exponerlo, pero también lo que se comenta o lo que se dice que últimamente está abundando mucho alcohol, mucho drogas en en esta importante fecha o en nuestra Quetzaltenango, como pues no era para eso, ¿verdad? No es para emborracharse, que los turistas a veces no respetan las tumbas, que pues hacen un montón de cosas que nosotros no haríamos o que no hacemos como gente purépecha. Y quizás las nuevas generaciones van a empezar a mirar, ¿no? Eso hacen, porque eso también va de la mano un poco con la gente ahora, con la película Coco, con la intromisión de este pensamiento de la Catrina, ¿no? El Catrín, ¿verdad? A nuestros hijos ya van a empezar a mirar como que esa es nuestra tradición, cuando nosotros sabemos que no lo es. Y yo creo, pienso, ¿verdad? O recomiendo que si lo hacen, nomás les avisen, les digan que esto nomás es como de un poco de chiste, ¿no? Que no tiene que ver con nuestra tradición y así, porque luego va uno a esos eventos y pues sí, a los niños les llama mucho la atención la gente que anda pintada, ¿no? Hay una persona que me hace reír mucho porque él dice que se pintan la cara de osito panda, ¿no? Yo digo, al final es eso, ¿no? Es algo ¿cómo se dice? De caricatura, ¿no? Porque los que trajeron ese pensamiento, pues los que saben al respecto, ¿no? Pues que se hacen en las épocas contemporáneas, para no meterme en fechas ¿no? Y pues los que lo hicieron muy, como muy famoso esta Catrina fue Diego Rivera, pero esa otra persona al que se le adjudica, ¿no? Que fue el que hizo ese dibujo, ¿no? O esa caricatura, ¿no? Y de ahí pues lo agarraron y lo fueron apropiando y ahora piensan que es parte de la celebración de nuestra Quetzalcoatl, ¿no? O otras maneras, porque yo sé que la Quetzalcoatl no nomás los celebramos nosotros los purépechas, yo creo que otras comunidades lo celebrarán con sus maneras, con sus propias formas, con sus propias palabras, llamarán este día, ¿verdad? Bueno, entonces ahí decía yo, ¿no? Una cosa también, esto no lo digo yo, esto me lo platicaron, ¿no? Que hay momentos en que ya se meten tanto en nuestra intimidad que la gente ya no puede vivir a gusto este día. Señoras que están llorando porque recuerdan su ser querido, familiares que se ponen tristes, melancólicos, y de pronto vienen esta gente de fuera a tomar fotografía, video, ¿no? Creo que ya se están tomando medidas al respecto, pero fue un tiempo que pues se acercaban demasiado, es decir, no, es que ese día no es para eso, ¿verdad? No es para exhibirse, no están actuando, no son actores, son gente de la comunidad que entran en conectividad con este día tan importante y de una manera ya sea triste, otros alegres manifiestan su dolor, su pensar, ¿no? Y eso es lo que creo que es nuestra responsabilidad, los de esta generación, hablar de estos temas, hacerles saber a nuestros hijos lo que es nuestra Quetzalcoatl y lo que es desde afuera, o esta manera romantizada, exagerada de querer vender este día a nivel internacional, porque pues el turismo que llega de diferentes partes, ¿no? También respeto y con mucho cariño también, ¿no? Porque sé que sí hay personas que sí se benefician de una u otra manera por la vendimia, ¿no? Porque venden su artesanía, porque venden comida, ¿verdad? Entiendo también esa parte y pues, ¿quién soy yo? ¿Qué les puedo ofrecer yo desde mi individualidad, ¿verdad? Pero los que sí obran mal son los gobiernos, son los hoteleros, los restauranteros, porque ellos deberían
diseminar parte de la ganancia que se genera con este día, que ellos usan nuestros propios recursos porque ellos no ponen recursos para esto. Dicen que sí, que algunos van a gestionar al Estado flores y demás, pero aunque así fuera, no se, no se compara con los millones de pesos o de dólares que genera este día. Entonces, pues ahí queda la palabra, ¿no? Para ellos. Yo sé que no les va a dar vergüenza a ellos que mientras estén bien económicamente, nah, eso ya lo sabemos, ¿no? Con los sinvergüenzas que son, ¿no? Pero sí también un poco llamar la atención a nuestros hermanos, ¿no? Que se prestan para eso, ¿verdad? Hermanos, pues no es mentira, pues, ¿no? ¿Verdad? No es mentira, ¿no? Es increíble. Pero sé que también ustedes sus propósitos tendrán, ¿no? Personales, algunas de ellas, y pues no puedo decir que las respeto, nomás sí las entiendo, ¿no? Pero no las respeto, ¿no? Porque a veces veo cómo empiezan en su digna rebeldía y cuando menos se acuerdan, los enamoran, ¿no? Ya sea económicamente o verbalmente y se los van llevando acá en inglés, pues eso yo lo he hablado en otros temas, le llaman tokenism, ¿no? Este, nosotros los purépechas le diríamos tandoch peracua, ¿no? Son tandoch peticha. Nos llevan y nos exhiben y yo no, yo también uso calzón de manta y me pongo mi gabán, me pongo mi sombrero, ¿verdad? Y lo hago con mucho cariño, pues porque sé que es parte de mi cultura, pero donde sí me molesta es cuando ellos, los dominantes, nos dicen, sí, pues vamos a poder ayudarles o les vamos a dar X reconocimiento, y lo digo con mucho respeto, con mucho cariño, ¿verdad? Pero tienen que venir de calzón de manta, guaraches y gabán, como si nosotros vistiéramos así, y nosotros ya no vestimos así. Y si algún tata, nana, alguien que recibe un reconocimiento quiere usar esa ropa y se siente bien con ella, bien hecho, ¿no? Qué bueno, me da muchísimo gusto, pero si a ellos les dicen que se vistan así, ahora sí que mándenlos por un tubo, ¿no? No, pues está bien, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Pues porque quieren vendernos, nos están vendiendo, nos están usando más en tanto, ¿no? Y nosotros tenemos que ser listos, o sea que yo sé que a veces tenemos que armonizar con los dominantes, ¿no? Con los que gobiernan y todo eso, con los que gobiernan y todo eso, adelante, ¿no? No más que hay que ser más listos que ellos, ¿no? Ser bien inteligentes, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por ello es importante que las comunidades que todavía no han permitido la intromisión de gente extraña, turística, sigan esta noble resistencia y defendamos o cuidemos esta importante tradición ancestral como lo es Jucharque, Tzitacua, ¿no? Pues a lo mejor se van a enojar algunos conmigo, ¿verdad? Pero me sentí tan mal ver a Nana Salud, la abuelita de Santa Fe de la Laguna, atrás de una vitrina, ¿no? En estos tiempos de COVID. Es una abuelita que se merece todo nuestro respeto, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Diría, ¿y tú qué estás haciendo o qué estás mandando para un refresquito para ella? Pues no, pero si me lo piden, con mucho gusto yo lo haría, ¿verdad? Sus familiares dirían, con mucho gusto le mandarían a una salud, para un refresquito, ¿no? O para una, no sé, una comidita, ¿no? Pero sí da mucha tristeza ver que gente va y ella ya es una señora mayor, ya ella ya trabajó, ella ya nos crió, por decirle así, a su linaje de ellos, ¿verdad? Respeten a la nanita, ¿no? Desde aquí, pues decirles, por favor, ¿no? Por favor. Y también los que ya están pensando en ir a verla, ¿verdad? Por favor, piensen dos o tres veces antes porque ella por sí misma quizás ya no puede poner la palabra, ¿no? Enfrente y decir no. Pues ella no es un ente para estarla exhibiendo, ¿verdad? Y esta película, Coco, dejó varias secuelas, entre ellos esa, ¿no? Y algunos lo podrán ver desde lo positivo, otros desde lo negativo. Yo en mi caso, esa película, cuando la miré, yo ya sabía lo que iba a pasar, ¿no? Un boom internacional de este día, para bien o para mal, para algunos para bien, para otros no tanto. Yo desde mi pesar, es decir, digámosle la verdad a nuestros hijos, esa no es nuestra manera de vivir el día, ¿no? Al menos los purépecha, ¿no? A lo mejor alguna cultura me podría llevar la contra y decir, oh, nosotros sí lo vivimos así,
pero yo siempre voy a respetar a los hermanos y hermanas que son de los pueblos originarios, que hablan una lengua indígena, con ellos sí, sí voy a intercambiar conocimiento, voy a intercambiar el costumbre, como decimos nosotros. Con aquellos que lo hacen a base de la lectura, a base de que lo que creen, lo que piensan, ¿no? Pues lo siento, no tengo nada, no tengo mucho que decir, ¿no? Porque ese viene desde otra perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva desde su punto de vista un poquito más personalizada, ¿no? Lo que quizás quieran que sea, pero nosotros decimos, no, pues no, ¿no? Y más que no, y una vez aguanta en que este fuera ven en Macurao, que hay en Guandaco, ¿no? Ahí en Guajira Marta, no Mara, no se explicó te hago y que ni ningún, no me aguanta carata, no, no más, cuache con sin juriatan, coraje, que sea, no. Entonces dice, la breve explicación de la quéstico está basada por las formas, maneras de mi comunidad, de donde soy originario, como quinceo, quinceo. También los de mi pueblo pueden decir, oye, eso que estás diciendo no es verdad. O te voy a compartir algo muy hermoso dos cosas que me compartió mi mamá, ¿no? Cada comunidad celebra o vive este día acorde a sus propias maneras. La parte central que tenemos coincidencia de comunidad en comunidad es el respeto y el amor que vivimos este día o noche tan importante con los saberes que nos dejaron de herencia nuestros ancestros. A los que lean o analicen esta nota, les invito a hacer un ejercicio para descifrar o tratar de entender este saber ancestral por medio de la raíz de la palabra Quetzalcoatl. Con la colonización han cambiado el nombre de varios de nuestros saberes o tradiciones, como por ejemplo Chananzco por carnaval y Juaninchekwa por corpus. Es importante mencionar que con la fusión o el sincretismo de lo ancestral con el catolicismo, una manera también como se denomina ajuchar Quetzalcoatl o nuestra Quetzalcoatl es como el Día de las Ánimas. Este es un tema más que bien, que valdría la pena analizar en un futuro. Entonces, ¿es el Día de los Muertos o qué, Chitacua? Y pues ahí pongo mi nombre, ¿no? Porque sepan que yo fui el que escribí esto. Le digo, tiene sus errores, palabras aquí, que puntos, comas, cosas de ese tipo, ¿no? Es en ese tiempo yo estaba inspirado y molesto por lo que yo estaba observando, ¿no? Por eso yo en ese escrito les digo que pues sí, ¿no? ¿Verdad? Que no solo es la Quetzalcóatl que han cambiado de nombre, ¿verdad? Es también la Chananzcua, ¿no? Y también la Juaninchecua, ¿no? O Juanicocua, como dicen en algunas comunidades. A mí algún día vamos a analizar la Juaninchecua o Juanicocua porque es hoy por hoy una de las ceremonias o cuinyecuas o viveres o saberes purépecha que tiene una explicación bastante profunda, pero también hoy por hoy es la fiesta purépecha la más cercana a lo que es ser purépecha o el ser purépecha, ¿no? Entonces, decía yo que les iba a compartir dos cositas, ¿no? Y ya para cambiar de tema voy a tocar otro tema. Es platicando con mi mamá, diciéndole yo acerca de este día, pidiéndole permiso, ¿no? Yo le dije, mamá, ¿usted cree que estaría bien si yo pongo ofrenda o qué? No, bueno, ya no voy a usar la palabra ofrenda porque luego se confundan, voy a usar la palabra que no, ya inscupir, hiwexin sanchka que con nana kerin, katata kerin, cha nasha seshin, sesawa o nats narishin que en mariari no, o mamo wanda kawatijo no chiki makchita teshpian ano, o wakara mishalin kuna ano, hiwek piringayine ano, ashmiri kuria image, matro ma como psiquiatra, bishima peran, que masangan ishamba peran, que maniria image ampere kwa que enga matarush miri kuria ka ano. Himbok nga harasting amaya hichari reta manga warimash manga ano en tsindi pakarap ka ime nga utatskora wambuchan tania ano ka imanga como hungashapte hucharishin eroantana o erons perako ano nga kshanong piring chika inde chingatsin horak poren minia ano in kesta kun himboka imer wamba nga pirinia como poren gurinia ano ka imachkanga sanga na betalat kuliara no para kesta nia o para kesta kunia imer wamba nia ano ka
imanga inga ngonte bunta pke imanga ikia ne karin ngan tonti shamangia nano como ikia pikwari ngin chikia wandi sinden iman ambe como talat con quien enga notri mera chati que noch que ishin mera chati yani ka kwanik kuninga yeman ke sta kone ka imanga walit kaninga kompi kwararan ano kaninga kompi kwararan karan yash kora ambe shiper kwa yo yash kor nanin sam nanina shihama ya ano ka imanga inga kwinya ano ka imanga tsangri ninga imanga yam dunga ningan taranya am sarinkicha sarinkia waliri chika ano wemecha enga snotra ka imparak penimonina ni tarang singa ya ano ka imanga enga imer wambe kemen kan con komnin taran ke manga ari ninga uni nga rin haki chaninga masanin ko tsupari pan haran ano kamarta du chiksinga mengis pakular mensanga ni se mentiria pa mensana mangi chika mentire kambe ano ke manga no manga in uni chen jalin ko tsupari an haran ano ke mani bosarim tu chinan per o gari mechene mat marapen ko marta du chmeri kuria ke max koma ma hoto kompi korarani nonde masamper ko ke par ma tu fag marwaten que está con ano. Entonces, sí, pues ahí hablando un poquito en purépecha para que pueda yo armonizar ahora en castellano, ¿no? Esta anécdota es que había una persona que había enviudado en mi, bueno, vamos a llamarle una persona que enviudó, ¿no? En el mundo purépecha, vamos a llamarle así en general. Y esta persona, pues era ya se estaba llegando este día, ¿no? El día de nuestra quetzita, y, y, y esta persona pues guardó varios alimentos, guardó pues para hacer, ¿no? Para poner la quecita al difunto, ¿verdad? A esta persona que iba a venir a visitar y ella estaba preparándose, pero su esposo actual se enojó mucho, estaba muy celoso y no estaba de acuerdo con lo que ella estaba haciendo y pues le tiró la quecita, y ella ya no pudo ponerle nada a su ex esposo, ¿no? Y entonces esa tarde, noche, ella se queda dormida y en el sueño ella mira cómo ya están regresando todos los que nos vinieron a visitar, ¿no? Ya están yendo de regreso, unos van con fruta, con pan, llevan un montón de lo que de lo que, de la mindacua, ¿no? De la ofrenda que les dieron o les designaron a ellos. Y esta persona va chupándose los dedos, ¿no? Los huesos, ¿no? Decía mi mamá, los huesos, ¿no? Los dedos huesudas se los va chupando porque pues a él no le pusieron nada porque su quechita, lo que estaba, esta minda, que estaba dedicado para él, pues lo tiraron, ¿no? Entonces me decía mi mamá que no me olvidara de ellos o de ellas, ¿no? De aquellos y Mecha, que quizás ya los olvidaron, que quizás, o sea, yo empecé a hablar de esto porque yo pedía, pues, licencia, permiso para poner una ofrendita o una quechta con una minda para mi abuelito y mi abuelita, ¿verdad? O mis abuelitos, abuelitas, ¿no? Y ella me decía, claro, no, pero pon un plato especial y en ese plato especial vas a poner, para aquellos que a lo mejor ya se han olvidado de ellos, dice, porque ellos pobrecitos, luego cuando van de regreso, pues van sufriendo con mucha pena porque nadie se acuerda de ellos. Tú pones un plato como dándome a entender para los olvidados, para los que ya no recuerdan, ¿verdad? Fue muy importante y significativo para mí ver porque desde entonces pues ya pongo esa ofrendita, ¿no? Pongo esa mindacua, esa a los, ¿cómo se llama? A los que pues de una u otra manera han sido olvidados, ¿no? Una cosa también que quiero compartirles para que pues quede grabado aquí, ¿no? Y después lo puedan compartir, es que yo le preguntaba si allá en Quinceo o Quincio, de donde soy yo, se hacían estos arcos hermosos que se hacen en otras comunidades, ¿no? Estas formas llenos de flores. Y me dice, sí, sí, ciertamente, sí se hacía eso aquí, pero solo se hacía en las casas de aquellos que fallecieron ese año, decía, y se ponía un arco muy bonito con apátzicua, ¿no? Bien, valdría la pena también clarificar que Tiringen tzitziki es de la familia de la apátzicua, pero no es la flor de cempasúchil, ¿no? A lo mejor sí, ¿no? Habría que aclarar a los hermanos náhuatl qué es lo que ellos le llaman la flor de cempasúchil, pero
no es flor como tal que se usa en estas nuestras, en esta quetzitacua o en esta nuestra costumbre, ¿no? Se usa un apatzicua, ¿no? Que es más grande, la tiringentzitzi que es más pequeñito, más silvestre, ¿no? Y ya entonces, bueno, decía que se adornaba bien bonito las casas de los recién fallecidos y que en la punta del arco se ponía, si el fallecido era femenino o mujer, se hacía un monito, un muñequito con flores, pero que tuviera la forma de una mujer, ¿verdad? Y que si era hombre, obviamente se hacía un monito de como la figura de un hombre, pero que después eso lo suplieron por una cruz, que ya no hacía, ya no ponían al muñequito o a la muñequita hecho de flores, que ahora más después pusieron una cruz arriba del arco. Para mí fue eso muy significativo porque y pues tiene mucho sentido, ¿no? ¿A quién se está esperando? ¿A una femenina o a un varón, ¿no? Y en la punta de arriba. Ya después, obviamente, los que hemos analizado, los que hemos investigado al respecto, sabemos que cada que la iglesia católica tenía oportunidad, pues imponía su poder, ¿no? Y entre ellos el poder ese de la cruz, ¿no? Que, que valdría bien la pena decir lo que me dijo un abuelo de la comunidad maya. No, este hermano me dijo que la cruz de nosotros y la cruz cristiana son diferentes, me dijo, ¿verdad? La cruz cristiana, y lo voy a decir como él me lo dijo, está llena de sangre, ¿no? Esa es una cruz de mucho dolor, porque en esa cruz mataron a un hombre sabio, a un hombre inteligente, a un hombre que se merecía respeto. Ahí lo asesinaron y esa cruz está lleno de sangre, ¿no? Yo también he entendido por medio de caminar este camino sagrado, el camino de los ancestros, que Jesucristo, este ser infinito, es un ser pues de mucho poder y es un ser que las personas con su fe le pueden hablar a él y pues él les contestará, ¿no? Desde su fe, por supuesto, desde ahí los que quizás me entienden qué es la fe como tal van a entender, ¿no? Y resulta que la cruz de nosotros, la cruz nativa, llamémosle así, de los pueblos originarios, está dividida en cuatro partes iguales, ¿no? Porque está apuntando hacia las cuatro partes del mundo, ¿verdad? Y no es una cruz ensangrentada, es una cruz que está orientada hacia, valga la redundancia de la palabra, hacia oriente, ¿no? Y tiene cuatro partes iguales y cada parte simboliza una energía sagrada. Los abuelos purépecha decían que son las cuatro nubes, ¿no? Y decían que el Shum Charapiti, Shum Tsipamiti, o si quieren verlo primero, Shum Tsipamiti, Kashum Charapiti, Shum Turipit, Kashum Urapiti, ¿no? La nube colorada o nube amarilla, como ustedes lo puedan identificar, ¿no? Luego vamos a poner la nube, vamos a empezar con la nube roja, ¿no? La nube amarilla, la nube negra y la nube blanca, ¿no? Los cuatro colores emblemáticos, importantes dentro de la cultura purépecha, ¿no? La cultura purépecha miraba dos colores en el centro, el color azul y el color verde, uno por la fecundidad y otro por el inicio de la vida, ¿no? Esa información no está tan ampliamente documentada. Es nosotros, ¿verdad? Cuando mi madre me dice que cambiaron a los monitos que hacían ahí, pusieron una cruz arriba, y yo empecé a observar algunas cruces que ponen en las tumbas y me doy cuenta que hoy por hoy todavía existen cruces que están divididos en partes iguales, ¿no? Que no es la cruz, porque la cruz cristiana es una cruz que usaban para castigar. Entonces, el travesaño está más arriba y en la parte de abajo es más largo, ¿verdad? Y como decía el abuelo, ¿no? Este hermano que me compartió de la comunidad maya, esa cruz está llena de sangre y no es una cruz para sentirnos orgullosos de, ¿verdad? Y no confundirla con la nuestra, ¿no? La que usamos nosotros, los miembros de los pueblos originarios, para reconocer la energía sagrada, ¿no? De que tiene que ver con nuestra
ancestría o con nuestra originalidad, ¿no? Bueno, ya estuve hablando por un tiempo, ya son las 5:30, ¿no? Pues sí, este es lo que Inchwixim San Wandashin San que esta juegan, vean, ka en Gatsmarapen cuar Cura o Kichkia o Shenhawakin Sherpera cuan in video aricatanano Wactisanayen ano Nambexawik Periparwandan. Creo que mi análisis es que para las próximas veces que hable de estos temas, lo voy a hacer, quizás voy a entrar al tema directamente, ¿verdad? Para ahorrarme un poquito de tiempo y también para que no quede tan largo, pero igual si alguien quiere bajar este video y solo quieren publicar la parte que donde estoy hablando de la que está adelante, hermanos, hermanas, ¿verdad? Háganlo, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema. Obviamente si lo van a hacer para monetizar, pues ahí sí no estaría de acuerdo, ¿verdad? Pero si lo usan para informar, para compartir, ¿verdad? Igual, podemos tocar el tema más adelante, ¿no? Sería interesante invitar a algún tata, algunas nanas purépecha que hablen de este día, su punto de vista. Puede ser que no estén de acuerdo conmigo, porque yo aprendí por un hombre muy sabio que le tengo mucho aprecio y mucho cariño, ¿no? Que él es el abuelo Natem, el hombre de la selva. Él me enseñó que si la humanidad dialogáramos más y debatiéramos menos, que estaríamos mejor, que porque el debate crea inclusive hasta guerras, ¿no? Y que el diálogo ayuda a conciliar, ¿no? Y que no tenemos que estar completamente de acuerdo. En el debate dice cual más quiere convencer al otro que tiene la razón. En el diálogo dice, es un comparte de ideas, de conocimientos y no tenemos por qué estar de acuerdo. Y yo dije, sí, es cierto. Entonces, desde entonces entiendo que debemos de dialogar más y debatir menos. A veces ya no tiene sentido enfrascarme en un debate innecesario, ¿verdad? Y porque así es como yo escuché a los abuelos purépecha, a las abuelas purépecha, fue conversar, fue compartir, fue dialogar, no debatir. ¿No? Yo no, eso de debatir creo que viene desde otros pensamientos de fuera, ¿verdad? Y más el diálogo, ¿no? Inclusive cuando hay conflictos entre comunidades, ¿no? Hay debate, pues, ¿no? De pronto la gente mayor aconseja que se abra un diálogo, que hay que dialogar. Y por medio del diálogo se llega a la conciliación, ¿no? Eso es lo que he escuchado yo en mi andar, en mi crecer. Bueno, pues agradecerles mucho este tiempito que pasé con ustedes hoy. Voy a buscar una información que quería compartirles, que no, por razones de tiempo, no alcancé compartirles, ¿verdad? Vamos a ver, por aquí lo he de tener. A ver, la organización se llama Cielo. Este, bueno, creo que algunos de ustedes se dieron cuenta no es ese. Déjenme buscarlo. Cielo. Aquí está. Algunos de ustedes se dieron cuenta de lo que pasó en Los Ángeles, ¿verdad? Es un tema muy importante por sí mismo para analizarlo, ¿verdad? De este concejal o estos concejales que estaban hablando pues muy mal deja compartirlo de una vez para que esté ya en mi página. A ver aquí si lo voy a poder compartir, si aquí está. De una vez me lo llevo, compartir público. Lo voy a compartir también en un grupo que se llama Diáspora Purépecha. Por cierto, los que se quieran unir, aquí nos pueden encontrar, ¿verdad? Como Diáspora Purépecha, y lo voy a poner, ¿verdad? Y pues sí, decirles que me uno, ¿no? A, a este llamado que por justicia, ¿no? Y dice, marcha por justicia, únase a la marcha para exigir justicia con la comunidad oaxaqueña de California, sábado 15 de octubre del 2022 a las 12, punto de partida de Los Ángeles Tech College, ubicado en la 400 West Washington Boulevard, Los Ángeles, California, 98005, y termina en las escalatinas de la alcaldía de Los Ángeles sobre la calle Spring, ¿no? Y los que están convocando son Coalición de Comunidades Indígenas de Oaxaca, COCIO,
lazos oaxaqueños, ballet folclórico Nueva Antequera, raíces oaxaqueñas, San Bartolomé Quintala en el exterior. También veo al Frente Binacional Indígena, veo a Unidad Popular Benito Juárez, veo a Organización Regional de Oaxaca, Club Básquetbol Raza Unida, veo aquí Indigenous Community Organizing, ah, veo mixteco.org, veo Grupo Folclórico Huaxancayac, algo así, era United, no sé quiénes son ellos, no alcanzo a leer, el Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño, ¿verdad? Están llamando a hacia los compas, hermanos solidarios que radican por el estado de California y especialmente el área de Los Ángeles, pues para que se unan, ¿no? Quizás están enterados, quizás no, pero hubo una situación lamentable de una concejal que hasta donde yo tengo entendido ya renunció, ¿verdad? Que hizo unos comentarios muy despectivos en contra de las comunidades indígenas o de los pueblos originarios. Y lo digo así, que aunque ella eh, eh, menciona o mencionó a la comunidad específica de Oaxaca, ¿verdad? Pero ustedes saben que usan ese término para referirse, ¿no? A nosotros, los que somos miembros de los pueblos originarios, que en general pues usan esa palabra como oaxacos o oaxaquitas, ¿no? Y esta persona están hablando que son muy feos, ¿no? Hablan también mal de un concejal que tiene un niño que es afrodescendiente o de piel oscura, llamémosle así, y lo están llamando mono, ¿no? Que parece un mono porque es travieso, pero la palabra mono, pues es una palabra muy despectiva para referirse a un miembro que es de la raza, o no, perdón, la palabra no es raza, ¿no? Así lo en purépecha ni mechen en Gaxturipinurica, ¿no? Emanen manch como, pues sí, a ellos que tienen el semblante o la piel oscura, ¿no? Que comúnmente le llaman la comunidad negra, ¿no? Sí, y de otras comunidades habló mal esta concejal, ¿verdad? Y es muy lamentable, ¿no? Es muy lamentable que pues que haya pasado esto y hasta donde sé yo sé que el otro que estaba ahí es Gil Cedillo, que son demócratas, hay que decirlo también eso, ¿verdad? Muy clarito. Y se supone que son amigos de la comunidad, se supone que ellos levantan esa bandera, ¿no? Y yo el análisis que les puedo dejar acerca de esta situación y que se suscitó, ¿verdad? Es esta situación de que muchas veces o se dice o se comenta, ¿no? Que si nosotros ponemos más personas en los puestos de poder que sean de origen latino o hispano, que vamos a estar mejor. Yo siempre he estado, no creo eso, ¿no? Y lo he dialogado, también lo he debatido, ¿no? Eso sí, ahí sí me pongo muy centralizado en que no es verdad. Tan no es verdad que algunos de los latinos hispanos, como los republicanos, Díaz Valar y Marco Rubio, ¿verdad? Que hablan muy mal en contra de la comunidad indocumentada, son anti-indocumentados, más allá de anti-inmigrantes, ¿no? Porque sí le dan la bienvenida a otras comunidades, ¿no? Entre ellas la de ellos mismos, la cubana, ¿no? Pero a la nuestra no, a las que somos de México, ¿no? Y hablan de una manera muy despectiva de los trabajadores desplazados o de los miembros de las comunidades que viven en familias mixtas, ¿no? O que algunos miembros no tienen documentos, ¿no? Y bueno, en contraparte, los demócratas se supone que son nuestros amigos, que son amigos de la comunidad, que supuestamente están de nuestro lado, ¿no? Yo tampoco les creo, ¿no? No les creo que cuando Barack Obama corrió para ser presidente, por ahí tuve una esperanza similar a lo que tenía en México con el cambio de gobierno, con esto de la cuarta transformación, ¿no? Tenía una esperanza y decía, quizás por ahí, pues finalmente van a reconocer nuestro aporte, ¿no? El aporte que hemos venido haciendo de tantos años aquí en esta nación y quizás por ahí de pronto podamos salir y entrar a este país de una manera digna, ¿no? Pero no fue así, ¿no? Él se fue, dejó pues por ahí
curitas aquí y allá, entre ellos lo que se llama DACA, ¿no? Que nosotros sabemos que no fue porque él era buena gente, sino porque los estudiantes organizados se movilizaron y en verdad ellos tampoco querían eso, pero pues los que tienen el poder, eso fue lo que hicieron, ¿no? Entonces, decir, ¿verdad? Que estos comentarios que hizo esta concejal es muy importante que sí reconocer que son una connotación racista, ¿no? Clasista, ¿no? Y yo me cuesta trabajo entender que una persona que se hace llamar de origen latina, hispano, ¿no? Chicano, como se hagan llamar, pues me cuesta trabajo llamarles racistas porque yo vengo de un entendimiento donde hay un trauma intrageneracional muy fuerte de personas que se quieren identificar con lo europeo antes de identificarse con su raíz ancestral o identificarse con lo que tiene que ver con el linaje indígena nativo, ¿no? En ese sentido, eh, entiendo esa parte, pero la parte que más me preocupa es que estas personas están en puestos de poder, ¿no? En tomas de decisiones de poder, ¿no? Y que desde ese poder donde ella está, porque se dice, se comenta, y voy a investigarlo un poco más, que ella viene de una carrera política también dentro de lo que es el sistema escolar, ¿no? Los distritos escolares. Imagínense una persona con esa mentalidad, ¿no? De vernos a nosotros inferiores o vernos feos, ¿no? Como ella dice, al momento de redireccionar o al momento de poner recursos en nuestras comunidades. Imagínense a alguien así, ¿no? Con esa mentalidad, ¿no? ¿Quiénes vamos a ser afectados al momento de la repartición de los recursos? Pues a ellos que ella les llama feos o que al niño que le llamó mono por ser de la comunidad afro, ¿no? O sea, estamos, y creo que era la presidenta, ¿no? Del consejo ahí, ¿no? Y los otros son políticos supuestamente de alta envergadura, ¿no? Dentro del Partido Demócrata. Imagínense, nuestros amigos. Si ellos son nuestros amigos, pues ¿quiénes son nuestros enemigos, no? ¿Verdad? Entonces, enhorabuena, ¿no? A la organización Cielo, enhorabuena a todos los compas y compañeros, hermanas, hermanos, ¿no? Más cachicha, decimos nosotros, que van a salir y que van a manifestarse. Creo que es una buena oportunidad para nosotros como pueblos originarios unirnos, tomarnos de la mano, echarle ganas y decirle a esta gente que nosotros siempre hemos estado aquí, ¿no? Que esta es nuestra tierra y que nos hemos preparado a través de muchos años para ya no tenerles miedo ni respeto, ¿verdad? Porque sí hay que perderse el respeto, porque a mí me han dicho algunas veces que no me debo de expresar así, que debo de hablar con respeto a esas gentes, que porque ellos son de alto poder y que si yo les hablo así o sea, podemos salir perjudicados. Y yo digo, no, no, ya no, no. Tenemos años y años sufriendo de este racismo, sufriendo de este clasismo, del microracismo y del macroracismo, que es el más peligroso, que es el sistemático, ¿verdad? Que personas de alto poder y de alta envergadura como ellos no estén gobernando, entre comillas, porque en verdad no están gobernando, ¿no? Están haciendo algo más ahí, nomás tienen ambicia de poder económico también, ¿verdad? Y están ahí, ¿no? Sirviéndose con la cuchara grande, ¿no? Y a nosotros, a los que sostenemos las economías del mundo, ¿verdad? Maltratándonos. Esto es un maltrato muy grande. No es en realidad las palabras que usó, es decir, esta persona con tanto poder se atrevió a decir esas palabras. ¿Qué decisiones no ha de haber tomado ella? Porque se estaban burlando, se estaban riendo. Ahí en los videos se escucha claramente cómo se están burlando de nosotros, de los oaxacos, ¿no? De los oaxacas, ¿no? Y yo digo que yo también soy parte de esa comunidad, ¿no? Y me siento bien, ¿no? Hermanos, hermanas zapotecos, Nusabi, de otras comunidades, porque Oaxaca es uno de los que tiene una comunidad muy grande, ¿no?
que radica en Los Ángeles y que también radica en su estado de origen, pero es una comunidad muy grande que pertenece a los pueblos originarios. Y menciono zapoteco y Nusabi porque es con los que he tenido más acercamiento, ¿no? Y ellos me dicen que en realidad ellos son Nusabi, que no son mixteco, es lo que me han dicho, ¿no? Que la mayoría de la gente les llamamos mixteco alto, mixteco bajo, y ellos me han dicho que ellos son la gente que habla la lengua de la lluvia. Y, y digo, no, yo sí, en este aspecto, si estuviera allá en Los Ángeles, ya estuviera también en las calles, ya estuviera también protestándoles, ¿verdad? Mostrándoles nuestra indignación ante estos ataques, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Porque digo qué bueno en el sentido de que la comunidad de Los Ángeles está muy bien organizada, ¿no? La comunidad especialmente oaxaqueña, ¿no? Y les tengo mucho aprecio y mucho respeto, ¿verdad? Igual como hace rato yo hablaba, que hermanas y hermanos hablantes de las lenguas nativas, algunos se dejan pues impresionar o se dejan apantallar por esta gente, ¿verdad? Y nos usan, ¿verdad? Nos usan como más para sus campañas políticas, se toman fotos con nosotros, y nosotros pues caemos en su enredadera, ¿no? En su telaraña, ¿no? Y pues hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y seguir nuestra dignificación. Y ahorita, hoy por hoy, en la actualidad, tenemos una red bastante grande a nivel Estados Unidos, ¿no? Que hemos hecho esa red, ese tejido social, ¿no? Por medio de nuestra cultura, nuestra danza, nuestra música, ¿no? Que algunos, por cierto, también hermanos nativos de otras culturas, que no voy a decir quiénes, pero por lo menos uno de ellos me ofendía mucho cuando me decía que qué diabluras eran esas de hablar en purépecha, ¿no? En público o escribir en purépecha en las redes sociales, ¿no? Que lo que deberíamos de estar haciendo es aprendiendo inglés, que para regresar a nuestros pueblos e implementar un sistema de gobierno tecnológico avanzado científicamente y bla, 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 como los Estados Unidos, ¿no? Y yo le contestaba y le decía que no, que ese, yo no tenía interés. Ahora digo, no respeto su forma de pensar, no la respeto, ¿verdad? Pero sabemos nosotros que pues las situaciones o de cada comunidad tiene su propio estructura, ¿no? De cómo analizarlo, ¿no? El decir si en verdad nos conviene una forma de gobierno como aquí, ¿no? Los que entendemos, como les decía yo cuando empecé esta conversación, lo que es un poco de la economía, ¿no? Esta enredadera, este tejido que hay a nivel internacional, el daño que se están haciendo a ciertos países más pobres o no dominantes, ¿verdad? Pues me permito decirle que no estoy de acuerdo con una forma de implementación de poder como lo implementa este país, ¿no? Sí, vivo aquí, es cierto, ¿no? Porque sí, a veces nos dicen, y si no estás de acuerdo, vete, ¿no? Y yo digo, no, no voy a ir porque, por eso me emociono cuando me dicen eso, porque una vez así me dijeron en un evento político acá, ¿no? Y yo traía una faja purépecha puesta en mi cintura, me la quité y se las mostré y les dije que no nos íbamos a ningún lado porque nuestro ombligo estaba en este continente, que el ombligo de mis ancestros estaba en este continente y que íbamos a defender nuestra posición, ¿no? Y que los que estaban equivocados eran ellos por sus sentimientos racistas, esclavistas, por esta enfermedad arraigada que tienen y que no nos iban a intimidar, ¿no? Pudimos ganar ese pleito por ahí en el 2009-2010, aquí precisamente donde estoy transmitiendo de la ciudad de Pacific, Washington, ¿verdad? Aquí este pueblito que un tiempo decidió colaborar con inmigración, desde aquí estoy yo transmitiendo. Desde aquí pudimos mostrar desde este lugar donde estoy que nos prestan, ¿no? Que es una iglesia, ¿no? Y amén de que yo no soy católico, yo no soy cristiano a nivel personal, lo digo y también con mucho cariño, con mucho respeto, pero tengo una muy buena relación con los que lo son, ¿verdad? Como los que están en esta iglesia y aquí, este lugar me prestan para yo estar transmitiendo hoy. ¿Verdad? Y después de hablado de algunos temas, de los acontecimientos que están pasando por aquí y hablar un poquito de nuestra Quetzaltacua, ¿no? Esta importante ceremonia, ahora este otro tema, ¿no? Que es muy lamentable
pero que nos lo veamos desde el lado positivo, que nos va a ayudar a unificarnos, reencontrarnos con nuestras hermanas y hermanos de los pueblos originarios, con las otras minorías, como es la comunidad afro, la comunidad afrodescendiente. Sabemos que somos muy similares a ellos, sabemos que pasamos por situaciones similares. Yo tengo muy buena relación con esa comunidad tan estigmatizada, tan también maltratada, ¿no? Y que hermanos y hermanas de la comunidad afro que tienen simpatía con nosotros, que hemos trabajado juntos, nos hemos reconocido como parientes de lucha, ¿no? Como hermanos de lucha, ¿no? Y por supuesto, dentro de sus comunidades también estarán aquellos, ¿no? Pues tienen algún tipo de discordia con nosotros, ¿no? Pero bueno, eso es parte de el convivir, ese es el parte de vivir, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que les puedo decir, que hermanos y hermanas, oye, llamdo, chingas, señasis, ireka, Los Ángeles, es California, es, mete par kulinkuras, que anda para kurak, san pa kakshua, como kun, maku kulindane, uchar makasi chingun, ano, makakshua, como kun, ay harua paranchkia, ano, hawa kakshama kun, ano den utushicha turishicha engachi nish komkant ano sheranes kaks notro akesh kaks notrish kesh ka semana zinkantem kimakani chinguchak sapirtip ano hembokench iswandas ano tatitech nanitecha iswanda shimni ka horengure imecher wanda ko ano nihe ka mesarin kuhe nani kame machin is notro komkanta ka ano katats kwarus wanda no es que pek chapeka hucha no se suke ano peka pekinde amisharin que pekinde chkam no iship que no nokshin esha pirinkini escuela riktishan pokya chaswek shin kuramunia ano hucha hangulina pa no ishin kanok sucha como tatite chan nanite chan tampa no o notro kuramu guano notro kurachan ano ka isherats parina no kurash que llamen do echa pure chingas ni California ishereka que nos marapen ko kurao in wanda que saca to recuenimbo o in wanda con nimbo char wanda ko ano asha mete par kuri nimbo et que chaka harwata hi char makashi chan se sapirin en akshatu pirin yawani xken ki nyashirek in California shi to mina pirin de isalish ski sab talikate arukate o ken kaksham sarin kwa tanguri ak ninga amsarin terushtin hikshin eshe chakin marenga en ningún como eshe chakshi na mesalinkin in volanta likatan courage quizá. Entonces, pues sí, decirle a mis hermanos una vez más, hermanas purépecha que radican en el área de Los Ángeles, que se unan, ¿verdad? Que es bien importante unirnos a esta digna manifestación, que es bien importante mostrar nuestra unidad, que es un momento pues importante para mostrar a aquellos que no nos quieren, a aquellos que nos denigran, a aquellos que solo por ser nosotros miembros de los pueblos originarios nos maltratan, ¿no? Pues ya no va a ser tan fácil, ¿no? Decía yo que los abuelos, ¿no? Y por ahí está grabado, pues, ¿no? Le mando un fuerte saludo a Tata Pedro Victoriano que grabó este documental que se llama Nos embistieron. En ese documental y parte de las investigaciones que se hizo a alrededor de ese documental, son cosas muy importantes, ¿verdad? Y recuerdo que en esos diálogos platicábamos y que se decía, pues vayan y estudien, ¿verdad? Aprendan la lengua de ellos. Tal vez de esa manera ellos ya nos van a dejar en paz, decían, ¿verdad? Tal vez de esa manera ya no se van a burlar de nosotros, decían, ¿verdad? Y luego ellos dicen, creo que hicimos mal, creo que nunca los debimos haber dejado ir. Mira, ahora ustedes ya regresaron con otras ideas, ahora ustedes quieren mandar y ya no nos hacen caso a nosotros los mayores, las mayoras, ¿no? Esas palabras me hicieron a mí mucho, mucho peso en el buen sentido de la palabra. Yo crecí en la ciudad de Uruapan y sí, quizás alguna vez yo también ya me sentía como más modernizado por ser citadino. Quizás algún tiempo también me sentía como que ya no soy tan indio, ¿no? Como que ya no soy tan indígena o que ya no soy tan purépecha en mi caso, ¿no? Pero esas palabras me hicieron reflexionar y yo dije, sí es cierto, ¿no? Ellos nos mandaron precisamente porque veían una esperanza en nosotros, ¿no? En los que vamos a salir y nos vamos a meter en las escuelas de estudio superior, ¿verdad? Y pues sí, algunos de nosotros nos hemos graduado en diferentes disciplinas. Yo no tengo
un título universitario, pero soy una persona que me informo, que leo, que me preparo, ¿no? ¿Verdad? Y, y me siento competente, me siento capaz, ¿no? De poder de pronto cumplir ese mandato de los abuelos y decir, sí, abuelos, ya hicimos caso, ya entendimos, ¿no? Y por esa misma razón, ¿no? Los que conocen al colectivo Ireta Purepecha o forman parte de Ireta Purepecha pueden decir, sí, eso es lo que estamos haciendo ahorita, encontrarnos con hermanas y hermanos que ya sea por sangre o ya sea por su estarse reconectando con la cultura o ya sea que son de alguna comunidad que algún tiempo fue purépecha o todavía lo es, ¿no? Nos hemos unido y trabajamos juntos, ¿no? Con esa mentalidad de hacer caso pues al abuelo que hacía esta analogía, este análisis, ¿no? De decir, qué pasó, pues, ¿no? Y ahora decir, ya abuelo, ya entendimos, ¿no? Y me da mucho gusto ver otros hermanas, hermanos purépecha que regresan a nuestras comunidades con este pensamiento de la Maroatzperacua, ¿no? El serle útil a nuestra comunidad, no serle útil a los políticos, ¿no? Eso no, ¿no? Y decía esa Tandosh Peracua, ¿no? Ese tocanesem que le llaman acá, donde cuando identifican a alguien, ¿no? Como que tiene buen léxico, que tiene facilidad de palabra, y habla alguna lengua indígena, pues ¿qué pasa, no? O que tenemos algún talento, ya sea artístico, ya sea de conocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Pues nos enredan y nos llevan entre ellos y ya cuando ya no les servimos nos echan a la basura, así, así llanamente, ¿verdad? Porque ya lo he mirado varias veces. Entonces, hermanas y hermanos, ¿no? Tengan mucho cuidado con esta gente que no tiene vergüenza, porque en verdad no saben, no conocen la vergüenza. Ellos, con tal de posicionarse económicamente, ¿no? Políticamente, económicamente más que político, ¿no? Que al final es un negocio muy lucrativo el subir escalafones, escaños, ¿verdad? No les va a importar, ¿no? Ser sinvergüenzas y no acordarse de lo que de pronto hablan en campañas. Por eso, en buena hora, hermanos de Oaxaca, ¿no? Hermanas de Oaxaca que se van a manifestar, que van a protestar, que van a, yo creo, en mi esperanza es más la unidad, ¿no? Porque tengo entendido que esta persona ya renunció, ¿verdad? Que ya renunció, pero aún así no es solo ella, es todo un sistema estructural, racista, clasista, que impera y que domina y que nos maltrata, ¿no? Entonces no vamos a permitirles más, ¿no? Esto es donde quiera que estemos, cada uno de nosotros, de los pueblos originarios, hermanas y hermanos, ¿no? Desde la Tierra del Fuego hasta acá en lo que es Estados Unidos, lo que es ahora Canadá y lo que ahora se conoce como Alaska, ¿no? Decirles pues que nos unamos, que luchemos juntos, que es muy importante la subsistencia porque nuestro planeta está en una situación muy caótica y nosotros como miembros de los pueblos originarios tenemos herramientas y tenemos conocimiento que viene del mundo natural y que vamos a poder coadyugar para la sanación, la curación o la permanencia de nuestra madre tierra, ¿no? Bueno, dicho eso, pues decirles que buenas tardes, ¿no? Voy a terminar ya esta transmisión, ¿no? Decir que sí pueden también, como les digo, no toqué dos temas, principalmente el día de la Quechitacua, mal conocido, mal llamado el día de los muertos, al menos para los purépecha no es eso, ¿verdad? El hablar esta situación que se está dando en California, de esta concejal que nos atacó, y digo nos atacó porque a mí también me atacó, y decirles pues que vamos a seguir unidos, que vamos a seguir luchando, y pues nomás mandarle un fuerte mensaje to my relatives, that are, you know, I mean, brothers and sisters, so there is this situation in Los Angeles, right, about this council member. I think she was the chair, of the local the local council from Los Angeles, right? That she did all these, you know, all all these racist, comments, against people and also against our brothers and sisters from the black community, and I'm asking you, in a good way,
to give us, your support. We are the same people. We are brothers and sisters. We are related. We are relatives. So, and our brothers and sisters from Oaxaca, indigenous people, native people, from that part of the world. I am Purepecha, from Michoacan. So, and I am asking you, in a good way, to give us, your support this Saturday. They are getting together at los. It says Trade Tech College of Los Angeles. At the midday, and it's a flyer that will be, sharing, into the social media, and also it will be in the Ireta Purepecha page. So, so we should get together, and bring our drums, and get together, as a one, because we are the same people, right? And to show, and to be in solidarity, all right? Because this systematic racism and classism is being, since the beginning when they get here, about over than five 500 years ago. It's being this situation, brothers and sisters. So I am asking from deep inside, from my heart. I know you guys. I mean, you should know already about it because it's in the social media, and it's in the news in English also from Los Angeles Times. These recordings that when they are talking in a bad way, with this racial connotation against people. So I wanna once again, so our brothers and sisters are calling, for this demonstration, to get together and to show, the local politicians that we are the original people. We are the people that is being in these lands, since the beginning of our lives, and well, so I just once again, I wanna show respect and much love to your communities, to the local native people, from this area, that area of Los Angeles. Probably you had the original name for that city, that land, that belongs to our ancestors. So, y eso pues, ¿no? Hacer un intento también, si alguien escucha que también hay hermanos y hermanas, ¿verdad?, que simpatizan con nosotros y que son miembros de los pueblos originarios, ¿no? Y con lo mejor que pueden, este otro lenguaje que estoy tratando de aprender, ¿verdad? Y decirles a ellos que pues también se unan, ¿no? Y también a los hermanos y hermanas que sabemos también que algunos de nosotros ya no hablan español, tampoco hablan su lengua indígena o hablan poquito español y pues se comunican más en inglés, ¿verdad? A los jóvenes, a las jovencitas de nuestro gente, la gente nativa, ¿no? La gente indígena, la gente purépecha en mi caso, que se unan, ¿no? A nuestros hermanos y hermanas en Los Ángeles. Bueno, quizás estoy olvidando algo, quizás olvidé decir algo, ¿no? Nomás decirles que buenas tardes, me dio mucho gusto estar esta tarde con ustedes, ¿no? Cani se explicó la reshinga, eso hoka mention, yo para reshinga ka wananga mention, ¿no? Pero kitun, shinayengo naname ano, pues, hangurinda shingito, nanin hambero akurash kitzika, eskekshin, kuerah pirucha, kuera kuchar, kuerah pinanakitsi, ucha kuera kakuacha, kuera yamin duechanin, skurawa, skurana kain, wanda Quetzalcoatl nga ucharik ireta purepecha ano sesiki munewe skishiwak